A continuación, la doctora Noemí Suta dará las palabras de bienvenida a nombre de la Oficina de Gestión de Calidad. Su micrófono, doctora. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes, doctora Arcelia Olga Rojas Salazar, rectora de la Universidad Nacional del Callao, que nos acompaña. Doctor Juan Herbert Grados Gamarra, vicerrector de investigación, también está presente. Doctor Jorge Luis Camayo Vivanco, vicerrector académico. Doctor Alan Acuña Gamboa, que va a ser el expositor, que nos va a brindar toda su experiencia en lo que es investigación formativa en estas 4 semanas de formación que vamos a tener los docentes de la Universidad Nacional del Callao. Bienvenidos, estimados colegas, docentes, investigadores, a este curso que se ha organizado por la Oficina de Gestión de la Calidad a fin de fortalecer, como decía Katia, esta parte de la investigación formativa que todavía está muy débil a nivel de nuestra universidad, que necesitamos articularlo en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Quisiera también mencionar que la Oficina de Gestión de la Calidad está trabajando en este aspecto a través de 2 proyectos. El primer proyecto que tenemos para fortalecer la investigación formativa es un software de seguimiento de investigación formativa que se viene desarrollando ya por una empresa consultora. Motivados porque este software debe funcionar en cada una de las facultades, es que necesitábamos también una capacitación especializada para que cada uno de nosotros comprendamos en sí qué es la investigación formativa y cómo esta investigación formativa la puedo aplicar en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde ahí que, gracias a la herramienta de incentivos del Minedu, nos permitió generar 2 proyectos. Uno del software de investigación formativa y esta capacitación especializada, y gracias al doctor Luis Alan Acuña Gamboa nos va a dar desde la Ciudad de México. Agradezco lo que haya aceptado ser el capacitador en la Universidad Nacional del Callao, y sé que este curso, queridos colegas, docentes, nos va a permitir ya comenzar a implementar con metodologías que nos va a enseñar el doctor, la investigación formativa en nuestros procesos, ¿no? Y así unificar criterios para que podamos tener ya los modelos de investigación formativa que va a tener la Universidad Nacional del Callao. Entonces, este software de investigación formativa que se está desarrollando va a estar alineado ya con lo que nosotros vamos a aprender en esta capacitación que va a durar 1 mes y que va a tener como contenidos, ¿no?, los principios pedagógicos de esta investigación formativa. Vamos a aprender cómo o qué características debe tener esta práctica de investigación formativa, qué metodologías se deben usar para este enfoque de la investigación formativa, y lo más importante, que todo este grupo de 200 personas, de 200 docentes que son parte de este proyecto, van a tener que dejar un producto que son sus proyectos de investigación formativa, que lo van a elaborar en forma colaborativa por facultades. Ya el doctor lo irá a organizar. Por eso que agradezco también a la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos ha permitido, nos ha brindado su plataforma Blackboard Learn, que es la plataforma que se va a usar para poder tener la fase asíncrona, es decir, donde nosotros docentes vamos a poder colocar nuestros avances de los trabajos que el ponente nos va a encomendar semana a semana. Y al término de la capacitación especializada, nosotros tengamos un producto. Agradezco a las autoridades, agradezco también a la gestión de la doctora Arcelia Olga Rojas Salazar, que siempre ella, viendo la mejora continua
para el logro de la excelencia educativa motiva a todos los que estamos en las direcciones a seguir trabajando para el logro de la mejora de la calidad educativa. Y nada más darle la bienvenida. Vamos a tener cuatro semanas de capacitación, de fortalecimiento de nuestras capacidades. Y bueno, muchas gracias por la acogida. Ya somos 91 docentes que estamos ya conectados. También, si es que por ahí alguien no está inscrito, pasen la voz. Se está también transmitiendo por Facebook Live, ¿no? Y otra cosa también para que se motiven, ¿no? Esta capacitación va a tener una certificación internacional. Gracias al ponente, nos está dando una certificación a través de CONACYT de la Ciudad de México. Sin más que decir, bueno, muchas gracias, Katia. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y finalmente, las palabras de inauguración de este curso taller a cargo de nuestra rectora, doctora Arcelia Rojas Salazar. Doctora, la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, para saludar al colega Luis Alan Acuña Gamboa, investigador que viene desde un país hermano, México, dando la oportunidad a la Universidad Nacional del Callao que podamos cumplir uno de los fines de toda universidad, la investigación. Hemos escuchado que esto es producto de proyectos que se han presentado a Minedu buscando incentivos para la universidad. Y es así que yo tengo primero que felicitar a la Oficina de Gestión de la Calidad y a todo el equipo que le acompaña por el gran esfuerzo que están realizando de que estos proyectos se implementen. Y han podido notar, distinguidos colegas, que en la actualidad a nivel del país necesitamos fortalecer las capacidades de todos los docentes, porque tenemos que no solamente pasar la renovación institucional para la cual estamos preparándonos, sino tenemos que acreditar los programas y tenemos que certificar los programas. Es por ello que la política del Estado actual es invertir en investigación, tecnología e innovación. Por eso que este equipo de gestión de la calidad, con esta nueva gestión, hemos priorizado a través del Vicerrectorado de Investigación 4 proyectos y a nivel de gestión de la calidad 6 proyectos, que Minedu ha hecho una evaluación de la ejecución presupuestal y realmente ha felicitado por primera vez a la Universidad Nacional del Callao. A diferencia de los años anteriores, estábamos a una ejecución presupuestal bastante baja. Ahora hemos superado a muchas universidades con estos proyectos. ¿Y qué nos une en estos proyectos? Al vicerrector académico, al vicerrector de investigación, a todo el equipo, que tenemos que formar investigadores. La semana, el día jueves, hemos podido ver que ya tenemos un centro de investigación en el cual los estudiantes van a ser beneficiados tanto de pre y posgrado, porque hay dinero para poder invertir en investigación
tecnología e innovación para que los estudiantes de pregrado, posgrado, puedan no solo realizar sus tesis subvencionados como estamos facilitando este año, que sería conveniente, señores profesores, en aras de que ustedes puedan hacer llegar a los estudiantes, tanto de posgrado, que participa el señor vicerrector de investigación, de a conocer. Yo inauguro este evento, sé que es un trabajo fuerte, que en 4 semanas no se va a poder concluir, pero ustedes pueden notar que tenemos un experto, y eso es lo que siempre debemos buscar, expertos para hacer estos procesos, sobre todo internacionales, que va a compartir con nosotros la investigación formativa en la educación superior, sus principios netamente pedagógicos, sus teorías, sus metodologías de trabajo, en aras de que podamos todos tener por lo menos algunos lineamientos, hablar el mismo idioma. Yo sé que se va a cumplir el objetivo porque hay profesores ya RENACID, hay estudiantes RENACID, y sé que cada uno de ustedes, sobre todo queridos colegas, van a hacer de que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación que hacen, se mejore con la investigación formativa, y todo ello con mucha responsabilidad social. Doy por inaugurado este evento. Me gustaría, doctora Noemí, el señor vicerrector de investigación está presente, un poco para compartir con nuestro ponente y con los señores profesores, de a conocer algunos aspectos generales que muchos estudiantes no conocen. Existe dinero para las subvenciones, existe dinero para proyectos no solo de investigación, sino de inversión tecnológica, innovación, y por falta de los proyectos estamos perdiendo dinero que el Estado invierte en las universidades públicas. Muchas gracias, doctora Noemí. Y muchas gracias, queridos colegas, por asistir al evento. Y muchas gracias, ponentes. Sé que vamos a compartir su experiencia. Muchas gracias. Gracias, doctora, y bienvenida. A continuación, la palabra al señor vicerrector de investigación, el doctor Juan Herbert Grados Gamarra. Me comunican de que está con el micrófono con problemas, no está habilitado. Ok, entonces recordar el protocolo, por favor, ingresar y permanecer con cámaras y micrófonos apagados. La asistencia será por medio de un enlace que será disponible al inicio y al final del curso taller. Y tercero, en caso de tener alguna pregunta al expositor, escribirla en el chat del Google Meet, que en el momento adecuado se le compartirá al expositor, al doctor Luis, para las respuestas respectivas. Le cedo la palabra, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada doctora Katia. Un gusto para mí, colegas, pues estar con ustedes hoy en el inicio de este curso taller. Considero que ahorita con los datos que nos daba la doctora Celia Rojas Salazar, que también la saludo con muchísimo aprecio. Muchas gracias, señora rectora, por abrir estos espacios. Y va mis felicitaciones también para usted, para la doctora Noemí, que es con quien tuvimos el contacto en todos estos días y hasta lograr concretar las actividades. Les agradezco a todas las autoridades universitarias y, por supuesto, y sin temor a equivocarme, a todas y a todos los docentes que se encuentran el día de hoy, bueno, y a lo largo de estas 4 semanas de trabajo, arduas semanas de trabajo,
para analizar un tema que es fundamental en el campo de la investigación, que es la investigación formativa. Me gustaría hacer una precisión, de hecho, dentro de la presentación del día de hoy traigo algunos datos para entender por qué es importante hablar hoy de investigación formativa. No es un concepto nuevo, data aproximadamente de los años 90, finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Del nuevo siglo, pero no se le había dado tanto auge porque se malinterpretaba o se malentendía el concepto de investigación formativa. Se pensaba que en sus inicios era símil o funcionaba como sinónimo de hablar de investigación científica. Y eso vamos a darnos cuenta que no es así. La investigación formativa tiene una función y la investigación científica tiene otra. Desde esa perspectiva y desde esa tónica de las ideas, me voy a permitir compartir una presentación con ustedes, apreciables colegas. De antemano, agradecerles mucho la invitación, agradecerles también su disposición del tiempo. Sé que en las tardes, en fines de semana, es un tanto más complejo, en este caso, pues, dedicar más tiempo, ¿no?, a las actividades, lo cual siempre se agradece. Reciban un fraterno saludo de parte de mis autoridades educativas, también de universitarias, de nuestro señor rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Carlos Natarén Nandayapa, de nuestro director de facultad, que es el maestro Marco Antonio Moreno Domínguez, así como también de todas y cada una de nuestras autoridades de su universidad, también de ustedes, hermanas, entre las universidades latinoamericanas públicas, no la Universidad Autónoma de Chiapas, que se encuentra en el sureste de México. No estamos nosotros como chiapanecos y chiapanecas, nuestro territorio tiene colindancias o fronteras con, digo para que nos ubiquemos geográficamente, tenemos fronteras con Guatemala, con Belice, ¿no? Son esas fronteras, nosotros estamos pegados con Centroamérica, ¿no? Somos la parte con la que conecta Centroamérica, uno de los estados con los que tiene fronteras nuestro país al centro del continente. Y bueno, pues para nosotros siempre es un placer y un gran deleite estar con docentes comprometidos como ustedes, ahorita que escucho que tienen esa gran ventaja de contar con infraestructura, tanto material como económica, con los recursos económicos para realizar trabajos de investigación. Es algo que ahora sí, y siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar en otras instituciones de educación superior públicas y privadas del Perú, al cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño a la cultura, a la gente tan cálida de este hermoso país del Perú, ¿no? Yo siempre a veces digo, escucho siempre en cada localidad del Perú, ¿no? En cada diferente sector del Perú me salgo con nuevos nombres, ¿no? Pero yo, en términos generales, cada vez que escucho a Arturo Sambo Cabero, por ejemplo, pues me acuerdo mucho de Perú, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en más de 4 ocasiones en esa bella tierra y pues bueno, sí conozco la situación del Perú en materia educativa, en materia universitaria, que es la que nos ha permitido estar por esas tierras. Y justo por eso, digo, no quiero hacer una presentación tan larga, solamente ponerme a la disposición y a las órdenes de ustedes para concretar si hay posibilidades, proyectos de investigación interinstitucional. Considero que han habido abiertas o han estado abiertas las puertas de nuestra institución en lo personal de mi trabajo académico para entablar lazos de trabajos colaborativos, de tejer redes de investigación y, ¿por qué no?, de conformar grupos colegiados de investigación o redes temáticas también. Por ello, también es importante este tema de la investigación formativa para que vayamos entendiendo
por qué es relevante y para qué es relevante hablar de investigación formativa en los contextos de la educación superior universitaria o en los contextos de educación superior en Latinoamérica. Pues como ya muy amablemente me hicieron el favor de presentarme, pues soy Luis Alan Acuña Gamboa, docente investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, acá en México, en el sureste del país mexicano, y pues como siempre, un gran honor de estar con ustedes. Sin más preámbulos, me gustaría iniciar este curso taller con unos comentarios previos que considero que son necesarios para llevar más y mejor este programa de curso taller. Durante la exposición, pues yo los invito a participar, no en todo momento, colegas, pues tomando la palabra cuando ustedes lo crean conveniente. Ahora bien, se me hizo muy buena esa opción de que la doctora comentara que pueden hacer sus preguntas en el chat. Me parece perfecto, pero al igual si hubiera la posibilidad de que alguien tuviera algún comentario y lo quisiera expresar para todos de manera oral, si hubiera la posibilidad también de dar esa oportunidad a ustedes, colegas, porque la investigación formativa no es un campo teórico, es un campo práctico y sobre todo vivencial. Se nutre la investigación formativa a partir de nuestro quehacer profesional cotidiano. ¿Y qué mejor forma de nutrir estas bases conceptuales que vamos a ver el día de hoy, si no es con la experiencia que nosotros vivimos en el día a día con nuestros estudiantes? Así es que los invito, colegas, a tener o a sentirse en plena armonía, en confianza. Considero que somos todos, somos colegas. Nos sintamos en esa confianza para emitir nuestros comentarios, nuestras dudas, nuestras inquietudes y, por qué no, nuestras propuestas sobre la temática. Asimismo, como segundo punto, colegas, a lo largo de la presentación se van a dar cuenta que van a tener acceso a cierta información, que está disponible en la red, ya sea en alguna base de datos o bien de manera libre por algún buscador. Pues van a ver en esta presentación los códigos QR, los cuales se pueden leer de manera muy sencilla. Aquellos que no tengan tal vez mucha familiaridad con estos códigos QR, son unos cuadrados que tienen cierta cantidad de símbolos que nosotros podemos leer al activar, así como acá, activamos nuestra cámara y solamente lo vamos a posicionar unos segundos en ese código QR sin tomar la fotografía, solamente lo posicionamos y en automático nos va a llegar un link de descarga. A través de eso ustedes van a poder tener material complementario aunado al que nosotros les vamos a facilitar dentro de la plataforma de Blackboard. A partir de mañana ya van a ver sus primeros contenidos temáticos y también la primera actividad que les va a quedar, así como los materiales educativos de apoyo. Pero aunado a eso, acá vamos a ver materiales complementarios que nos pueden servir para profundizar en la temática de la investigación formativa, que, como les digo, no es nueva. Sin embargo, en los últimos 12 años ha tenido un boom bastante importante para los contextos latinoamericanos en cuanto se hace una diferenciación precisa entre investigación científica, investigación formativa y, lo más importante, ¿qué es la investigación formativa? ¿Qué es la investigación científica en función del capital humano que nosotros queremos desarrollar, que tanto necesitamos como países latinoamericanos? Y justo esta idea, y retomo lo que bien comentaba la señora rectora, la doctora Rojas, Arcelia Rojas, perdón si me equivoco el nombre, doctora Arcelia, mil disculpas, pero por si me equivoco, ¿no? Pero lo que bien decía la doctora Arcelia viene bien para entender y comprender sobre todo cuál es la situación educativa y la situación en materia de producción de conocimiento que tenemos en nuestros países. Por eso quiero iniciar con este primer punto y van a ver que hay dos aspectos fundamentales para entender esto de la producción científica y para entender la relevancia de la investigación formativa. ¿Por qué?
nuestros ministerios de educación, en el caso del Perú, no el Ministerio de Educación del Perú, en nuestro caso no se llama Ministerio de Educación, en México se llama Secretaría de Educación Pública, pero que independientemente del nombre, estas grandes instituciones que se encargan de velar por la mejora de la calidad, la mejora de la equidad, de la inclusión educativa y ahora en los contextos universitarios, de mejorar la calidad de la producción científica de nuestros países. ¿Por qué es importante hablar de eso? ¿Y por qué es importante ahora hablar de investigación formativa? Pues quiero darles un pequeño preámbulo respecto a algunos puntos que son importantes de entender desde esta visión muy cuantificadora de la producción del conocimiento. Y me surge esta primera duda cuando platicábamos con la doctora Noemí Callao sobre cómo poder abordar la temática de la investigación formativa la doctora Noemí de la Universidad Nacional del Callao, preguntarnos cómo podíamos nosotros dar cuentas de nuestro ejercicio y de nuestra práctica profesional ahora que escucho que hay miembros ya docentes e incluso estudiantes que forman parte del RENESID, si no mal recuerdo que así escuché. Yo me quedé en el Perú que se denominaban antes los investigadores Regina, ¿no? Que eran aquellos considerados o ya, mejor dicho, avalados por el Consejo o por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. En este caso, bueno, ya se llaman RENESID. Eso abre un campo de estudio bastante importante en materia de investigación formativa. Pero antes de entrar a ese punto, la pregunta más importante es ¿cómo se mide la producción de conocimiento científico por país? Esa es la primera pregunta que considero debemos de abordar previo a empezar a conceptualizar la investigación formativa, tanto como campo teórico como campo metodológico. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, la respuesta más rápida a esta pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se mide la producción del conocimiento científico por país? La respuesta sería por el número de publicaciones científicas que cada país, obviamente, produce o publica al año. Esa es la pregunta más rápida que nosotros podríamos responder. Así se mide la producción. En realidad no está mal esta respuesta rápida. Sin embargo, colegas, no es algo tan sencillo. Hay una empresa que seguro muchos de nosotros conocemos, sobre todo aquellos que nos dedicamos o dentro de nuestras funciones sustanciales está la investigación, así como la docencia, pero en este punto sería la investigación. Seguramente conocemos a esta empresa, ¿no? El famoso CIMAGO. CIMAGO es una empresa que se encarga de evidenciar a partir de su base de datos y de su base de indexación cuál es el ranking de las revistas, cuál es el ranking de ciertos libros, de ciertas memorias de eventos de mucha envergadura a nivel internacional en materia científica. Es decir, esta empresa es la encargada o la dueña, si se quiere decir así, de una de las bases de datos más importantes a nivel internacional, que es Scopus. Así como Clarivate tiene a Web of Science y también el famoso Journal Citation Reports, o mejor conocido como el JCR, pues CIMAGO se hace cargo de Scopus. Estas tres bases de indexación convergen en estos puntos que me gustaría platicar con ustedes sobre cómo se mide la producción del conocimiento científico por país. Tanto Scopus como el Journal Citation Reports o como Web of Science tienen que analizar dentro de la producción del conocimiento que sus revistas indexadas publican, que sus libros indexados publican, que sus memorias de eventos académicos publican, 5 elementos fundamentales para considerar que la producción del conocimiento abona o contribuye al campo del conocimiento científico y tecnológico mundial. Son 5 elementos. El primer punto, para que una producción, previo. ¿Qué quiero decir con esto, colegas? No todo lo que nosotros publicamos es considerado de calidad. Se fue la voz.
Su micro, maestro. Perdón, no sé por qué se desactivó. Mil disculpas. Muchas gracias que me dijeron. No sé qué le pasaría que se desactivó. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Parcialmente. Sí, ok. Muy amable. Muchas gracias. Sí. Regresamos. Muy amable. ¿Qué significa esto, colegas? Lo que les decía. Cuando nosotros publicamos, damos por hecho que esa publicación sea un artículo o un paper, ¿no? Como en muchos lugares le denominan, o si es un libro, un capítulo de libro, una antología, un monográfico. Todo eso contribuye al conocimiento científico de mi país, ¿no? Yo, Alan, como mexicano, con adscripción a la Universidad Autónoma de Chiapas, cada que publico, pues considero que eso contribuye a la producción del conocimiento científico de mi México, es decir, de mi país. Al igual ustedes, colegas, cuando publican un artículo, un libro, un capítulo de libro, damos por hecho que eso contribuye al conocimiento científico del Perú. Sin embargo, no es así. Para que el conocimiento científico y tecnológico sea avalado, necesitan cubrir 5 aspectos fundamentales. El primero es la visibilidad, es decir, qué tanto ese documento científico es reconocido y es citado por otras personas de otros países o de mi país, pero que no sea yo. Es decir, qué tanto lo están leyendo, qué tanto lo están criticando, sobre todo qué tanto lo están citando, ya sea a favor o en contra de mis ideas, pero qué tanto me citan. A ese punto se le denomina visibilidad. Si nuestro documento científico tiene visibilidad de alto impacto, entonces ya cubre con el primer requisito. Nos pasaríamos al segundo, el impacto. Es decir, ya que entra en juego, que vamos a ver, de hecho, entre esta sesión y la siguiente, porque ya la siguiente ya es más práctica que teórica. Sin embargo, pues vamos a abordar aspectos fundamentales. El impacto tiene que ver en qué tanto ese documento científico o tecnológico, ese texto, por así decirlo, es considerado relevante en el campo de estudio de su área de experticia. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi campo de estudio y mis líneas de investigación están todas enfocadas en el campo de la investigación educativa, de manera específica en la educación superior, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son una de mis líneas de investigación? Formación de profesores e investigadores educativos. Esa es una de mis líneas. La otra es políticas públicas educativas. Y la última, porque acá en México máximo debemos de tener 3 líneas de investigación, es estudios educativos regionales. Esas 3 son mis líneas de investigación y las trabajo desde educación, bueno, con mucha relevancia en la educación superior. Sin embargo, también tengo trabajos de investigación en educación básica o educación primaria, secundaria, terciaria, que de una u otra forma analiza un hecho o un problema educativo contemporáneo. El impacto tiene que ver con esto, colegas. Definir muy bien nuestras líneas de investigación, que ese producto, que ese texto que yo estoy publicando esté acorde a una de mis líneas de investigación. Si ya soy un investigador RENESID, o en mi caso, ¿no? Acá en México, que somos investigadores SNI, es SNI, que significa Sistema Nacional de Investigadores, pertenecemos al Sistema Nacional, tenemos la obligación de dar de alta nuestras líneas de investigación. Acá se llaman líneas de generación y aplicación del conocimiento, porque se busca que no solamente se desarrolle ciencia básica, sino también ciencia aplicada, ¿no? Es decir, que lo que nosotros investigamos de una u otra forma contribuya a la mejora. Si no, lo mejor sería la solución de un problema, pero por eso se llaman líneas de generación y aplicación del conocimiento. En este caso, colegas, el impacto tiene que ver con eso. ¿Qué tanto mi trabajo de investigación está siendo relevante en mi campo de estudio, en mi línea de investigación? Eso también lo debemos de considerar mucho a la hora de tomar en cuenta la producción del conocimiento. En un tercer punto, colegas, y eso ahí viene bien lo que les comentaba, las colaboraciones. ¿Qué significa esto, colegas? Hoy día se valoran
en las revistas de mayor impacto, y me imagino que acá todos vamos, como bien decía la doctora Arcelia, vamos a hablar el mismo lenguaje. Todos sabemos que las revistas de alto impacto son aquellas que están indexadas en ciertas bases de datos. Por ejemplo, ¿no? Ya dijimos 3 y son las 3 más importantes. Scopus, está el Journal Citation Reports o Web of Science. Sin embargo, hay otras, pero esas 3 son las más importantes a nivel internacional. En este caso, hoy por hoy se ha visto, y esto se los comento porque soy director de una revista la cual pues está abierta para todos ustedes. Ya estamos en proceso de que se indexe en Scopus, que es la revista electrónica Sinergias Educativas. Como al ser director, nos llegan las actualizaciones de estas bases de datos. Ya está en Web of Science, eso sí, ya está indexada en Web of Science la revista Sinergias Educativas, y estamos esperando que próximamente estemos en Scopus, ya estamos en proceso de evaluación y posteriormente nos iríamos al JCR. Así es que está abierta para todos y todas que se dediquen al campo de la investigación educativa. Esa es una revista que es de ustedes y para ustedes. ¿Pero a qué voy? El punto de la colaboración tiene que ver en que hoy día, como les comentaba, estas bases de datos nos piden que hayan mayores colaboraciones internacionales en cada artículo que nosotros publicamos, Es decir, que nosotros tengamos redes de investigación con otros investigadores e investigadoras de países diferentes al nuestro. Redes internacionales de investigación. Hoy día, si ustedes me preguntan, ¿cuáles son los artículos mejores posicionados en el contexto del campo educativo? Yo les puedo decir los trabajos de investigación comparada. Esos son, hoy día, son los puntos medulares en cuanto a colaboración, impacto y visibilidad, que son los 3 puntos que hemos visto hasta ahorita de esta producción del conocimiento científico. La colaboración, colegas, es fundamental. Y lo que busca no solamente es colaboración entre un equipo disciplinario, preferentemente multi o interdisciplinario. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de investigación que también con mucho gusto con la doctora Noemí les hacemos llegar los datos si alguien se interesa. Nosotros todavía tenemos 2 espacios para albergar 2 académicos internacionales. Es un grupo que se llama, acá nosotros le denominamos grupos colegiados de investigación, y el nombre de este grupo es Estudios Educativos Regionales. Hacemos un análisis de la educación básica, media superior o terciaria, como le conocen en países latinoamericanos, y la educación superior en toda nuestra región latinoamericana y del Caribe. Estamos haciendo estudios sobre ese campo, el campo de la inclusión educativa, que tenemos ya próximamente, salen 2 publicaciones respecto a ese trabajo de investigación. Ahorita estamos hablando y estamos trabajando con una universidad del Perú, de hecho, me imagino que ustedes la ubican muy bien, que es la Universidad Nacional de San Agustín, que se encuentra en Arequipa. Estamos trabajando algo que se llama el síndrome del agotamiento laboral o síndrome de burnout. Estamos trabajando esto sobre qué pasó con nosotros los docentes, investigadores o los académicos latinoamericanos en tiempos de pandemia. Todos nosotros, a pesar de que nos venimos al confinamiento, a nuestras casas a trabajar, pues teníamos pendientes que realizar y teníamos rubros que cumplir. Aquellos investigadores que tenían que seguir publicando y cómo le hacían si el trabajo de campo no se podía hacer. Eso nos dimos cuenta que generó mucho estrés. En el caso mexicano hay un nivel que elevó a poco más del 70% del agotamiento laboral que se tenía previo a la pandemia. Imagínense, el 70%. En el Perú fue un poco más bajo, pero sin embargo siguió siendo representativo, un 56% del incremento del agotamiento profesional o laboral en este caso. Ese tipo de trabajos, colegas, son muy bien vistos. La colaboración es importante y ahí viene la invitación. Nosotros, y la pregunta, nosotros ya estamos tejiendo, ya tenemos bien tejidas nuestras redes de investigación a nivel latinoamericano o internacional. Ahí está. Ese es un punto medular para que nuestra producción científica sea considerada de alto impacto. El liderazgo. Obviamente, en este caso siempre hay un responsable de obra, ¿no? Si nosotros hablamos
de un artículo científico. Recordemos que los artículos científicos de mayor impacto son 2, aunque hay diferentes, pero el artículo de investigación u original es el más importante. Y el segundo, los artículos de revisión sistemática. Esos son los 2 tipos de artículos que mayor valor y mayor peso tienen en cuanto a producción de conocimiento científico en nuestros países. Los que tienen menos peso o menos relevancia son los artículos de reflexión y obviamente las reseñas de los libros, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto, nos agradece, lo voy a reseñar, es decir, voy a escribir mi opinión respecto a ese libro y lo publicamos en una revista, pensamos que contribuye a la producción, no, ese indiscutiblemente no va a contribuir a la producción de conocimiento científico, según las revistas, ¿no? Eso es a lo que voy, según estas bases de datos. A título personal yo digo que sí, contribuye, ¿no? Porque estás criticando un texto. Pero los 2 artículos o los 2 tipos de documentos científicos que se publican en revistas, los de mayor impacto son los originales o de investigaciones en primer lugar, y los segundos, las revisiones sistemáticas de la literatura, o mejor conocidos también como artículos del estado del arte o artículos de revisión del estado del arte. Esos. Acá, ¿qué voy con eso? Cada uno de estos documentos tiene un responsable, ¿no? Hay quienes le llaman corresponding author o le llaman primer autor, le llaman autor por correspondencia, ¿no? El famoso corresponding, entre muchos otros, ¿no? El ser nosotros los responsables de un proyecto de investigación nos va dando paulatinamente, conforme vamos produciendo conocimiento, liderazgo en el campo. Que nuestro nombre se escuche, que nuestro nombre se conozca fuera de mi país, te va dando paulatinamente liderazgo en ese campo de estudio. Ese es el 4º punto que se considera dentro de la producción del conocimiento de nuestros países. Y por último, el 5º elemento es la excelencia. ¿Qué tiene que ver con la excelencia? Acá es como que el conjunto de todo lo demás, que se tenga visibilidad, que tenga buen impacto en el campo de estudio que yo trabajo, que hayan colaboraciones y redes temáticas de investigación ya consolidadas y que yo sea líder en ese campo de estudio, va a dar como resultado que el artículo sea excelente, que sea relevante, trascendente para el campo de estudio en el cual yo trabajo. Con base en estos 5 elementos, colegas, la OCDE, o mejor, bueno, la OCDE, ¿no? Es como se conoce más a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cada quinquenio realiza un estudio sobre producción de conocimiento científico en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? El último corte que hizo, en este caso, este organismo internacional, fue en el año 2018. Eso significa 19, 20, 21, 22, 23. El siguiente año van a hacer otro corte. Me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado, colega, y este es un dato cultural académico, seguramente muchos de ustedes, perdón, estoy un poquito de agua, mil disculpas, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado e incluso tal vez lo han utilizado si son docentes de metodología de investigación o si son directores o directoras de proyectos de investigación. Seguramente hemos dicho, bueno, a ver, a nuestros estudiantes, tú tienes que hacer una revisión de los últimos 5 años del conocimiento que hay. A eso nosotros le llamamos revisión de los antecedentes o revisión sistemática de la literatura o el estado del arte. Pero, sin lugar, no dudo que también muchos sepan la referencia de por qué 5 años. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? ¿Por qué a fuerza 5? O sea, muy cuadrado a 5 años. Incluso viene hasta en los manuales de redacción científica, en los manuales también de estructura de textos académicos. Dice, es que la revisión del estado del arte tiene que ser 5 años atrás de la época o del año en el que tú estás empezando tu trabajo de investigación. ¿Pero por qué 5 años? Ah, bueno, para aquellos que no sepan por qué el corte a 5 años, ahí les va la información, porque es un dato cultural, académico. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
ha hecho una investigación longitudinal desde el año de 1930 al año 2000, perdón, al año 2000, porque estaba eso en el limbo, ¿no? Desde antes del año 2000 todos decíamos, es que son 5 años, pero no sabían por qué. Lo que hizo la OCDE fue un análisis longitudinal de la producción del conocimiento científico a nivel mundial y se dieron cuenta que cada 5 años hay grandes evoluciones en los campos de estudio. Y esto fue cíclico, ¿no? Cada 5 años miraban que habían cambios totales en materia de investigación, en educación, en sociología, en ingenierías, a lo mejor no tanto en estas otras ciencias más duras, ¿no? Como el caso de la física, que hay problemas sin resolver de hace 50, 70 años y todavía siguen en ese análisis. Pero más en el campo de las ciencias sociales o en la medicina, se dieron cuenta que la evolución del conocimiento científico es muy rápida y cada 5 años hay información y hay avances que permiten ver que lo que había antes de esos 5 años ya no tiene validez. Recordemos que las sociedades son cambiantes y obviamente también el conocimiento sobre esas sociedades y esos problemas que se viven en sociedad también son cambiantes. Entonces, por eso es que se dice, con base en este estudio de la OCDE, y de ahí se quedó la OCDE haciendo estos cortes quinquenales para ver qué tanto ha avanzado el conocimiento, es que se surge la famosa respuesta del por qué 5 años. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer un estudio de los últimos 5 años en el tema que yo quiero investigar o en el campo de estudio que yo trabajo o en el problema que quiero atender? Bueno, por eso son los 5 años, por este trabajo de la OCDE que demostró, en este caso, que cada 5 años hay evoluciones muy grandes en el campo científico de casi cualquier campo de estudio. Por eso se dice que son cada 5 años. Y con base en eso, colegas, pues en 2018 sacaron un ranking. No es la primera vez, pero es el más actual. Y en el 2018 se presenta o se publica el ranking de producción de conocimientos científicos por países. Y pues me gustaría que, para que no solamente sea yo quien hable, me gustaría que participáramos en este momento sobre quién creen ustedes que tiene el tercer lugar en producción de conocimiento científico por país en Latinoamérica. ¿Quién creen ustedes, colegas, que tenga el tercer lugar en producción de conocimiento científico en nuestra región? ¿A quién creen ustedes? ¿A quién, perdón? El doctor Casasol está levantando la mano. Adelante, adelante. Sí, doctor. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a que usted indica de los 5 años, ¿no? Ajá. Que la OCDE está... Y siendo así, ¿por qué las universidades en sus reglamentos no lo obligan, en primer lugar? Y algunas han optado sumarle los 2 años de pandemia, por ejemplo, ¿no? De que no ha habido en ese... y sumarlo hasta 7 años. Y es más, los artículos de revisión sistémica a veces te enmarcan un decenio, ¿no? ¿Qué tal? Porque muchas veces como buenas prácticas indica que sean 5 años, pero tengo un artículo o tengo una investigación que se pasó un año más, el año 6, y que es muy importante para esta investigación, pero alguien que le escuchó por ahí 5 años, se cierran 5 años, se cierran 5 años y muere con 5 años. Así Eso es. quería saber. Muy buena y muy interesante pregunta, doctor. Fíjese que acá hay algo que muchas veces nosotros cuando vemos un documento oficial como de la OCDE, pues nos vamos a los resultados, ¿no? Y rara vez nos enfocamos en los anexos. Y en el anexo de esta investigación que le digo que se hizo de manera longitudinal de 1930 a los 2000, en el anexo número 3 de este documento que ustedes pueden descargar, ¿no? de la internet, que se llama Un estudio longitudinal sobre la investigación científica en Latinoamérica, de la OCDE. Yo les aconsejo que no lo busquen en Google,
entren a la página oficial de la OCDE y ahí hay un buscador en su biblioteca, ahí lo van a encontrar. En este caso, en el anexo 3 de este documento, de este reporte, mejor dicho, dice que a pesar de que cada 5 años se ve una evolución significativa o drástica en los campos de estudio o en los campos científicos y tecnológicos a nivel mundial, queda claro que no es una camisa de fuerza. Es decir, no hay que casarse ya literal, que si me dice 5 años son 5 años. No, la OCDE dice, se sugiere que cada 5 años se ven cambios drásticos en la producción de conocimiento científico. Sin embargo, dependiendo del tipo de estudio que nosotros hagamos, es el tiempo que nosotros podemos retroceder en el campo del conocimiento. Y eso es muy cierto, mi estimado doctor y colegas. Yo también no tiene mucho que publicamos con un estudiante un artículo de revisión sistemática y nosotros nos fuimos 12 años atrás. Es decir, hicimos un estudio longitudinal del 2010 al 2022 sobre, aula inversa, ¿no? Quisimos ver qué tanto había evolucionado, pero nos dimos cuenta que el campo de estudio es tan amplio y tan interesante que tuvimos que irnos más allá de los 5 años, sino 6, 7, nos fuimos 12 años atrás. Y acá hay un dato bastante curioso. Hay otro libro, ese sí es un libro académico, colegas, de Humberto Eco, que se llama ¿Cómo se hace una tesis? A partir de su 5ª edición, porque las primeras 4 ya las revisé y no trae esta acotación. En la 5ª edición de ese libro de Humberto Eco, menciona que nosotros nos podemos retroceder, es decir, desde el año en que estamos realizando la investigación, podemos retrocedernos hasta 15 años atrás y todavía sigue siendo revisión sistemática de la literatura. Después del año 15, es decir, del año 16 para atrás, ya nosotros no estaríamos hablando de una revisión sistemática de la literatura, sino de un referente teórico. ¿Por qué? Porque queda en ese entendido, según Humberto Eco, que a partir del año 16 para atrás, ya esa información solamente sirve de sustento para darnos cuenta cuál ha sido la evolución del campo de estudio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos leer hoy día cuáles son los máximos problemas del rezago en la educación superior en Latinoamérica, tendríamos que leer sí o sí la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu. Y eso se escribió en los años 70, es decir, tiene muchísimos años ya que se escribió. A eso ya se le llama referente teórico. Muchas veces también cometemos el error, y ahorita para dar respuesta más precisa a lo que preguntaba el doctor, es la cuestión de que también muchas veces cometemos errores en cuanto a qué es antecedente y qué es la revisión teórica. Muchas veces pensamos que revisión teórica y antecedentes o revisión de la literatura es lo mismo, y no es así, colegas. La revisión de la literatura o la revisión del estado del arte, también conocido como fronteras mundiales del conocimiento o como antecedentes de la investigación, lo que busca es que nosotros tengamos mucha claridad sobre qué tanto se ha investigado y qué tantos resultados, hallazgos se han encontrado en los últimos años en ese campo de estudio. Eso hace la revisión de la literatura. Nos permite a nosotros tener mucha claridad sobre qué es lo más nuevo que se ha hallado o se ha encontrado, cuáles son las conclusiones más importantes que ha tenido ese tema de investigación, ese campo de estudio o ese problema que a mí me interesa en los últimos años. Eso es lo que busca una revisión sistemática de la literatura dentro de un proyecto de investigación. Bueno, Alan, si eso busca los antecedentes o la revisión del estado del arte, entonces, ¿qué es el referente teórico? Bueno, por otro lado, el referente teórico no es más que el análisis de los principales modelos explicativos sobre un tema, sobre un problema o sobre un objeto de estudio en específico. Es decir, son modelos conceptuales, argumentativos e incluso ideologizados sobre cómo se debe de entender un campo de estudio en específico. Por ejemplo, yo les decía del rezago educativo, ¿no? ¿Cuál es el gran problema del rezago en la educación superior en Latinoamérica?
Pierre Bourdieu, si lo tomamos como referente teórico, tiene mucha claridad en esto. Desde su teoría estructural constructivista, dice que el gran problema de las escuelas a nivel mundial es que lo único que buscan es reproducir un plan, un contenido y un programa de estudios. Eso es lo único que busca. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros solamente lo único que hacemos es copiar y pegar información en cada uno de nuestros estudiantes. Nos la copiamos de nosotros, del plan de estudio, y la pegamos en la mente de los jóvenes. ¿Qué dice Pierre Bourdieu? Este es un gran problema, porque si seguimos así a lo largo del tiempo, lo único que vamos a generar son autómatas que reproduzcan lo que aprendieron en la escuela. ¿Y dónde está la capacidad creativa? ¿Dónde está el pensamiento crítico, analítico, reflexivo para dar cuenta de la realidad social? Por ejemplo, ahí está un ejemplo, ¿no? La teoría de la reproducción de Bourdieu da cuenta sobre este problema en los rezagos en la educación superior que nosotros tenemos, y es la reproducción de contenidos. ¿Cuál sería el estado del arte? El estado del arte en la materia, hay muchos estudios que dicen que lo que, si bien comentaba Bourdieu, hoy día ya no se le puede asegurar que sigue existiendo una reproducción como tal en las instituciones de educación superior. Hay trabajos muy interesantes, y esto es real, colegas. Por ejemplo, acá en México, mil disculpas, Hugo Casanova Cardiel, por citar un ejemplo, que hablan sobre los grandes debates, los grandes problemas de la educación superior. Hay otros, por ejemplo, también, ahorita que se me venga a la mente, Alexandro Naón, de la Autónoma de Querétaro, que habla sobre el gran problema que significan estos contextos intermodales de educación. Ya no estamos en la escuela de los 60 de Pierre Bourdieu, ahora estamos en las instituciones de educación que muchas veces generan comunidades virtuales de aprendizajes como estas, donde ya la reproducción ya no está mediada por el docente que sabe todo y el estudiante que lo quiere aprender todo. Ahora está mediado por redes hiperconectadas de sociodigitalización, ¿no? Es como el caso de Facebook, Twitter, la propia Internet, entre muchos otros, donde la reproducción ya no la realizamos nosotros hacia nuestros estudiantes, sino con base en los intereses de los propios estudiantes. Si nos damos cuenta, hay evoluciones. Es estático. Ese tipo de aspectos, mi estimado doctor y colegas, debemos de considerar. No son camisas de fuerza. Eso de los 5 años, tanto la OCDE como, en este caso también, Humberto Eco, en su 5ª edición, a partir de la 5ª edición, dicen, no, nos podemos ir desde los 5 años hasta los 15 años atrás, y todavía sigue siendo revisión sistemática de la literatura. Todavía no son referentes teóricos, no nos estamos pasando de los límites. Claro, ya 15 años de revisión sistemática de la literatura es porque tú ya lo que quieres es profundizar, pero muchísimo, demasiado, en un tema de investigación, en un objeto de estudio o en un problema que quieres investigar, porque 15 años, colegas, de investigación, híjole, dependiendo el mecanismo o el sistema especializado de búsqueda, podríamos obtener millones de textos en 15 años, cosa que sería imposible que nosotros pudiéramos sistematizar tanta información. Por eso es muy complejo, ¿no? Hablar de 15 años. Nosotros en estos 12 años, porque el aula inversa no tiene todavía mucho auge en la educación superior. Por eso nosotros nos vimos obligados a regresar hasta 12 años atrás, porque a lo mucho encontramos en esos 12 años, si no mal recuerdo, como 140, 150 documentos que revisamos, ¿no? A partir de sistemas de búsquedas especializados que utilizamos, el sistema booleano, el sistema parametrizado y el de palabras clave en las bases de datos para obtener la información o los textos que a nosotros nos interesaban, ¿no? Y con base en eso, pues utilizamos MaxQDA para hacer el análisis cualitativo de los textos. Y ahí es donde nosotros encontramos este problema, ¿no? Que nos tuvimos que regresar 12 años atrás. Espero que esto más o menos haya respondido, mi estimado doctor, a su pregunta. No son 5 años, ¿no? Como camisa de fuerza, no, nos podemos ir más atrás. ¿Por qué no está reglamentado, mi estimado doctor, en las instituciones de educación superior? Y eso no es un problema de una sola escuela o de una sola universidad, es un problema general. Y no solamente de Latinoamérica, es a nivel mundial. Por ejemplo, acá en México todavía hay instituciones, tras 2 años, tras 3 años ya casi
de que se publicaron las normas APA en su 7ª edición, todavía hay instituciones de educación, sobre todo privadas, acá en México, que están pidiendo la 6ª edición. Y es claro el manual. El primer año, el año de transición entre que se publica la nueva edición y la edición anterior, es flexible, ¿no? Para que paulatinamente las instituciones vayan de nuevo alineándose a los nuevos reglamentos, lo vayan conociendo. Pero ya llevamos 3 años acá en México, ya hay instituciones que todavía tienen las normas APA 6ª edición, y eso ya es imperdonable, porque si yo paso un artículo, y me ha pasado acá en México, que me envían artículos con 6ª edición de APA, yo lo paso por Turnitin y me dice, ¿sabes qué? Acá hay plagios involuntarios. ¿Por qué? Porque cambiaron las normas. Ese es el gran problema. ¿Qué sucede? Muchas veces es desidia, muchas veces entra la autonomía de las instituciones que pueden decir qué sí se hace y qué no se hace. No, yo considero que eso le atribuiría más para dar respuesta ya a su pregunta en la última parte, mi estimado doctor. La docente Valderrama tiene una pregunta. Adelante, adelante. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por Un su gusto. presentación, ¿no? Muchas gracias. Con respecto a lo que acaba de manifestar, ¿no? Si bien es cierto, en muchas de las instituciones de educación superior piden que tenga una antigüedad de 5 años con respecto a lo que son los referentes teóricos, ¿no? Pero sin embargo, usted ya lo explicó, hay documentos académicos donde son históricos, ¿no? De mucha valía. Por ejemplo, autores que tienen, que realizaron sus escritos a libros, por ejemplo, de la 1ª edición, 2ª edición, 3ª edición ya no hay, ¿no? Entonces debemos de citarlo, ¿no? Sin embargo, se da el caso que algunos asesores rechazan a los estudiantes. Entonces, allí viene la dificultad también. Y con respecto a los estudios cualitativos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo entendido que no hay fecha de caducidad en ello, porque dentro de los estudios cualitativos hay diferentes tipos y lo que se ve es la comprensión, la interpretación, la comprensión, por ejemplo, de las vivencias de las personas, ¿no? Entonces, quisiera que nos dé un alcance en cuanto a ello, ¿no? De los estudios cualitativos, por ejemplo. Gracias, muy amable. No, muchas gracias. Al contrario, usted, maestra, muy amable por su pregunta. En este caso, colegas, las reglas, ¿no? Si lo queremos llamar así, a mí no me gusta mucho hablar de reglas, pero no se me ocurre otro concepto que represente lo que quiero decir, o lo que voy a decir, mejor dicho. Supongamos, ¿no? Las reglas que acabo de compartirles aplican para cualquier enfoque de investigación, ¿no? Sea para lo cuantitativo, para lo cualitativo, para lo mixto. Ahí con el enfoque mixto yo tengo un problema, y es un problema ya de varios años. Me imagino que ustedes han leído o incluso conocen, porque es muy, muy cercano, en este caso el doctor Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Que es, eso sí, tiene todos mis respetos, es un gran maestro en el campo de la metodología de la investigación, y él es el que acuña este concepto de enfoque mixto, ¿no? Yo le apuesto más a los enfoques intermedios, ¿no? que nos ofrece Maripaz Sandín Esteban, ¿no? Por ejemplo, el enfoque cuantitativo, cualitativo, ¿no? Yo le apuesto más a estos. Claro, acá no estamos en un seminario, ¿verdad?, de metodología de la investigación, por eso no voy a ahondar en eso para no perder tiempo, pero yo le apuesto más a estos enfoques intermedios más que a un enfoque mixto. Pero bueno, ¿por qué dije esto? Porque no importa, estas reglas o estas recomendaciones aplican para cualquier tipo de investigación, para cualquier diseño de investigación o enfoque de investigación, si es cualitativo, cuantitativo, si lo queremos llamar mixto, o enfoques intermedios de investigación, aplica para cualquiera. En este caso, ya en la parte cualitativa, lo que tiene es que nosotros tenemos mayor flexibilidad al momento de entender nuestros objetos de estudio, al querer profundizar. Recordemos que la gran diferencia entre una investigación cualitativa de una cuantitativa es que la investigación cuantitativa lo que quiere es medir, lo que quiere también es generalizar sus resultados. ¿Eso está mal? No y sí.
¿Por qué no? Porque gracias a la investigación cuantitativa nosotros podemos dar cuenta de problemas sociales de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar durante la pandemia. No podemos ir a entrevistar a todos los que desertaron del sistema educativo peruano, del sistema educativo mexicano. Es imposible. No nos alcanzaría ni el recurso económico ni el recurso humano para hacer eso. Por eso viene muy bien la investigación cuantitativa y la cual nosotros la agradecemos muchísimo. Yo soy más del enfoque cualitativo, por eso digo esto, ¿no? Que últimamente ya estoy trabajando más el enfoque cuantitativo. Pero el enfoque cuantitativo tiene esta mirada, es objetivo, ¿no? Busca medir, como su nombre lo dice, busca cuantificar, busca generalizar sus resultados para dar respuestas más contundentes a problemas de amplio espectro, a diferencia de la investigación cualitativa que es más subjetiva. No es lo contrario de la objetividad de la investigación cuantitativa. Lo cualitativo busca profundizar sin necesidad o sin intenciones, ¿no? En este caso, sin intenciones de querer. Ay, perdón, mil disculpas. Ya como que está haciendo estragos la semana de actividades. La investigación cualitativa lo que busca es especificar, profundizar con un conjunto de personas o de textos o, en este caso, de problemas que queremos conocer el origen de ese problema. Ahí es donde existe la flexibilidad, mi estimada maestra, ¿no? Donde nosotros tenemos más libertad. Sin embargo, cuando hacemos la revisión sistemática de la literatura, no aplica esa libertad de decir, no, pues yo voy a estudiar 50 años de las corrientes pedagógicas en el mundo, ¿no? Empezando desde la mayéutica socrática. Bueno, ya no me fui 50 años, no me fui cientos de años atrás, ¿no? ¿Lo puedes hacer? Sí, pero eso ya no es una revisión sistemática de la literatura, ya estás en los referentes teóricos, ¿no? Es que yo voy a hablar de corrientes pedagógicas contemporáneas o corrientes pedagógicas del siglo XXI. Ok, a ver, perfecto. ¿Vas a hablar de la mayéutica socrática? Perfecto, pero eso va en tu revisión teórica. ¿Quieres hablar de la pedagogía crítica de Henry Giroux, Peter McLaren? Bueno, eso sí ya es revisión del estado del arte. ¿Quieres hablar de aprendizajes basados en proyectos? ¿Quieres hablar de aprendizajes basados en problemas, aprendizajes basados en la incertidumbre, que es algo que yo estoy hoy por hoy sustentando como un modelo educativo para México, ¿no? Los aprendizajes basados en la incertidumbre? ¿Quieres hablar de todo eso? Perfecto, eso sí es revisión del estado del arte. En este caso, maestra, solamente para acotar, sí hay flexibilidad, pero con nuestros datos, con lo que nosotros vamos a recuperar. Cuando estamos haciendo la revisión sistemática de la literatura, los tiempos son exactamente los mismos, excepto, y eso aplica también para ambos enfoques, excepto cuando vamos a realizar un artículo de revisión. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio, ¿no? O un artículo, vamos a escribir un artículo de revisión y vamos a hacer un estudio pormenorizado de un campo de estudio en específico. Por ejemplo, mil disculpas. Por citar un ejemplo, la formación de investigadores educativos en Latinoamérica, un estado o estudio del estado del arte o un análisis al estado del arte. Cuando vamos a hacer este tipo de investigaciones, estos se le llaman investigaciones de corte longitudinal. Vamos a ver cómo ha evolucionado a través del tiempo la formación para la investigación o de investigadores educativos en Latinoamérica. Ahí sí, colegas, cuando es un artículo de revisión, a lo que comentaba el doctor que antecedió esta pregunta, nos podemos ir más atrás. Ahí sí, hasta los 15 años atrás. De nuevo, 15 años, no puede ser 16. Hasta 15 años atrás podemos hacer el estudio sobre el estado del arte, sobre ese tema que a mí me interesa, que para el ejemplo sería la formación de investigadores educativos en Latinoamérica. Si me voy al año 16 o más atrás, eso ya no es una revisión del estado del arte. Ahí nosotros convertimos nuestro trabajo de un artículo de revisión, que es el segundo tipo de artículo más importante en producción de conocimiento, lo pasamos a un artículo de reflexión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estudio tan amplio de un tema que no te permite dimensionar en su justa medida qué es lo más nuevo que se ha investigado en la materia. A pesar de que tú lo hagas en la estructura,
no se toma en cuenta o no se considera como tal una revisión sistemática de la literatura. ¿Ok? Ahí para que lo tomen ustedes en cuenta. Si es que en este caso sí aplica para lo cualitativo y lo cuantitativo exactamente los mismos periodos de tiempo. Máximo 15 años. Lo recomendable, los últimos 5. Muchas gracias, maestra, por su pregunta. No sé si ya no hay... Sí, hay otra tercera pregunta. Ok, adelante, adelante. El docente Espejo Peña. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Denis Espejo y bueno, tengo una consulta. Por ejemplo, yo enseño revisiones sistemáticas en el curso de metodología e investigación. Ya tengo dos semestres enseñando ese curso y voy mejorando los productos. Apareció un tema, que es un tema nuevo, relativamente nuevo, gemelos digitales en el área de mantenimiento industrial, ¿no? Un tema que en muchas investigaciones son exploratorias. Pero en esa revisión sistemática solamente se encontraron 5 artículos. Se hizo en busca en Scopus, ScienceDirect, se buscó en distintas bases de datos, pero solamente se obtuvo 5 artículos. ¿Es pertinente hacer una revisión sistemática de 5 artículos? Lo pregunto porque yo presenté un journal hace ya un año atrás, una revisión sistemática de un tema específico, pero netamente en el Perú. Solo encontré 3 antecedentes. Me fui hasta 10 años de antigüedad y solamente tuve 3. El journal me respondió y me dijo que es muy poca información para que amerite ser una revisión sistemática. Entonces, por ahí mi pregunta es, en base a su experiencia, ¿cuántos artículos como mínimo o aprox son necesarios para que sea pertinente, ¿no?, una revisión sistemática? Muchas gracias, maestro. Sí, Espejo, ¿verdad? ¿Es su apellido? Denis, maestro Denis. Muchas gracias por su pregunta. Es una de las preguntas que le ha dado mayormente revuelo y realce. Bueno, no sé si el concepto revuelo en Perú se comprende igual que acá. Digo porque de antemano, colegas, recuerden, soy de México. Ya he cometido cada falta de respeto sin darme cuenta, ¿no? Que nosotros pensamos que hay palabras que significan lo mismo en el Perú que acá. Ya las he aprendido, por eso ya casi de hecho no las voy a repetir. Pero acá, por ejemplo, cuando decimos causa revuelo es como que llama mucho la atención, ¿no? Eso significa, ¿no? Por si hay otra connotación en nuestro país, en nuestro Perú, bueno, es la connotación mexicana, ¿no? Esa es una de las cuestiones que da mucho revuelo o mucha relevancia al tema de la revisión sistemática de la literatura. Para ello, colegas, les aconsejo lo siguiente. Hay diferentes modelos que te permiten, en este caso, validar tu revisión sistemática de la literatura o validar tu estado del arte. El más importante hoy por hoy es el modelo Prisma. El modelo Prisma tiene 23 elementos, 23 aspectos que nosotros debemos de cubrir dentro de una revisión sistemática de la literatura para ser considerada correcta y adecuada. Dentro de esos 23 rubros está el rubro de la cantidad, mi estimado maestro Denis. Y pues igual para todos los colegas, ¿cuántos documentos mínimo se tienen que revisar para una revisión sistemática de la literatura? Esa es una pregunta que ahí les va la respuesta, aunque no va a ser tal vez muy agradable, sobre todo ahorita por lo que dijo en el campo de estudio en el que está trabajando el maestro. Mínimo, para una buena revisión sistemática de la literatura que va a dar como resultado un artículo de revisión, mínimo se tienen que consultar 80 documentos, entre artículos, libros, capítulos de libros, tesis, ponencias, monografías, antologías, videos. Hoy día, ya con las normas séptima edición, ya podemos citar videos de YouTube, de Netflix, de Amazon Prime, HBO, ya le estamos sacando, ¿no? Ya estamos haciendo publicidad, de cualquier plataforma de stream, no lo dejemos así. También audios, podcast, por ejemplo, ya podemos citarlos. Incluso podemos citar comentarios en Twitter, comentarios en Facebook o en cualquier otra plataforma sociodigital.
todo en su conjunto mínimo debemos nosotros de revisar para una buena revisión sistemática de la literatura mínimo 80 documentos. En los últimos principalmente 5 años. Iba a decir, oye Alan, es imposible que hayan 80 documentos en 5 años. Ahorita que nosotros estamos analizando lo que ya les decía del estrés o el agotamiento, mejor dicho, el agotamiento laboral, que es uno de los 3 elementos del burnout, Así que dependiendo qué tan puristas seamos con la lengua inglesa, ¿no? En este caso el burnout, que es el agotamiento laboral, nosotros decimos no va a haber mucho, ¿no? ¿Qué tanto puede haber en los últimos 5 años? Y no les miento, incluso hasta les puedo enseñar el artículo, que a pesar de que no está publicado, ya lo enviamos a la revista, se llama Educación 21, una excelente revista, cuartil 1 en Scopus, cuartil 2 en JCR, muy buena revista. Dijimos, no vamos a encontrar mucho. Y en verdad encontramos más de 250 documentos. O sea, era muchísima información. Obviamente no los revisamos todos, hicimos ahí un mecanismo de sistematización. Ya recordemos que todas las revisiones sistemáticas de la literatura tienen que tener un diseño metodológico. Si no, nos vamos a perder entre tanta información. Acá, ¿qué va? La primera, antes de responder su pregunta, maestro, porque eso no significa, bueno, si son 80, pues ya para qué le muevo, ¿verdad? Yo tengo 5, tengo 3, pues ya no sirve. No es eso. Vamos a ver qué pasa con estos temas novedosos o innovadores o nuevos. Bueno, pero para empezar, antes de responder a su pregunta, maestro, le preguntaría, ¿qué sistemas de búsqueda especializados usted utilizó? Porque si bien trabajó en Science Direct, entró a Scopus, me imagino que a Web of Science, ¿no? Y algunas otras bases de datos, lamentablemente, por ejemplo, JCR, la Universidad Nacional del Callao tendría que tener el convenio, ¿no? con Journal Citation Reports para poder ingresar. Si no, no se puede. No hay forma. Tiene que ser una cuenta y un convenio institucional para acceder a todas estas bases de datos. Bueno, a esta base de datos. Acá la pregunta sería, no es para que me la conteste ahorita en ese momento, si gusta, con toda confianza, pero si no, no es necesario. Es qué sistemas de búsqueda especializados utilizó. Porque bien podemos entrar a Scopus, pero si no utilizamos el sistema o, mejor dicho, los motores de arranque con los que trabaja esa plataforma, no vamos a encontrar la información. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es el motor de arranque que utiliza Redalic, por ejemplo, ¿no? Que es una de las bases de datos latinoamericanas, que es mexicana, de hecho, de la Universidad Autónoma del Estado de México? ¿Qué motor de arranque utilizo? ¿Qué sistema especializado de búsqueda? Pues es por palabras clave. Bueno, ese ya sabemos que trabaja por palabras clave. Ahora viene Scopus. ¿Cuál es el motor de arranque que utiliza? El sistema booleano. Ya lo sabemos. Pero está Cielo. ¿Y Cielo cuál utiliza? Pues es el sistema parametrizado, ¿no? Acá en este caso muchas veces nosotros entramos a la base sin saber cuál es el motor o los algoritmos, mejor dicho, que utiliza la base para buscar la información. Recordemos que todas estas bases ya trabajan mediante sistemas no completos de inteligencia artificial, pero sí hay principios de inteligencia artificial que permitan conectar este motor de búsqueda especializado con el acervo, en este caso de referencias que tiene. Ese sería el primer punto, mi estimado maestro, revisar si utilicé de manera correcta los sistemas de búsqueda especializados. Si ya hice eso, pues no era así. Si los utilicé de manera correcta y aún así encontré 5 y 3, bueno, ahí viene la otra parte. Hay, como todo, van a haber excepciones, no por así decirlo. En el caso de que nosotros estemos trabajando en un campo de estudio muy, muy nuevo, como es el caso, escuché algo así de gemelos, la verdad no es mi campo de estudio, no entendí muy bien. Si fuera el caso, colegas, que estás trabajando en un campo de estudio nuevo y solamente encuentras 5 artículos, felicidades. Estás en un campo de estudio netamente virgen. Y eso significa, eso sí, obvio, no vas a poder hacer una revisión del estado del arte, mi estimado, no vas a poder escribir un artículo de revisión. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información que contrastar.
Acá yo te aconsejo que con esos 5 artículos, esos 5 documentos que tú encontraste, puedas mejor sustentar un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación, en vez de que se traduzca en un artículo de revisión, mejor lo puedas traducir, en un artículo de investigación. Y tú puedas contribuir, en este caso, a seguir incrementando este campo de estudio. Ahí es muy claro también el modelo Prisma, dice, aquellos campos de estudio que utilizando bien los sistemas de búsqueda especializados no superan los 40 documentos encontrados, significa que no tiene relevancia. Bueno, ya 40 sí se podría, pero dice, ¿no? Entre 30 y 40 no tiene ningún sentido realizar un artículo de revisión o trabajar trabajar una revisión sistemática de la literatura. ¿Por qué? Porque hay muy poco campo de estudio que reflexionar. Por eso te marcan como pauta 80 documentos. Y eso sí hay que tomarlo en cuenta. Si tú presentas un artículo con 70 documentos, solamente que sea de un nivel de impacto medio, bajo, la revista te lo va a aceptar. Pero si te vas a estas revistas de alto impacto, como las que estamos viendo acá, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Júralo que si no tienes como mínimo 80, no te lo van a tomar en cuenta. Por ejemplo, esta revisión del estado del arte que se publicó, que les decía con un estudiante, se revisaron un poco más de 150 documentos para escribir el estado del arte, ¿no? O sea, sí es complejo hacer un artículo de revisión, porque sí tienes que ser muy profundo y muy profuso en lo que trabajas. Pero sí, yo le aconsejaría mejor, maestro, que en vez de un artículo de revisión, mejor trabaje un artículo de investigación, puesto que si nada más se encontró 5 documentos, significa que el campo es fértil y muy virgen todavía. Hay mucho que encontrar, pero siempre y cuando haya utilizado de manera correcta los sistemas de búsqueda especializados. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctor. Sí, se utilizaron las bases de datos. Bueno, las universidades nacionales tienen la restricción que no tienen acceso a Scopus o a otros, pero se busca el medio, ¿no? A través de Concitec, sí, claro. Hay bibliotecas y se tiene acceso a ello. Justo de la declaración Prisma del 2020 con sus 27 puntos, es parte también de la metodología seguida, ¿no? Y justo como no dentro de los 27 puntos no indica exactamente el número de revisiones, esa era mi duda. Una última consulta para no dilatar este punto. El journal que yo envié a un journal que me respondieron y me dijeron que tesis no se consideran porque era literatura gris. Es decir, no era una literatura, digamos, totalmente científica, ¿no? Porque hay calidades y calidades de universidades y, bueno, filtros y filtros, ¿no? Pero claro, en la gran mayoría de revisiones sistemáticas no lo utilizan. Pero usted sí lo mencionó, por eso era mi duda y de repente con ello, para no extender mucho la presentación, ¿no? Todavía. Claro. Sí, mi estimado maestro, sí se utilizan y eso si en algún momento le dicen que no, ya no es considerada, es cierto, si también dentro de mi revisión sistemática de la literatura, no sé, de los 50, 60 documentos, y ahorita por lo que dice del modelo Prisma, hay actualizaciones, mi estimado maestro, usted encontró 27 puntos, ya no son 27, son 23, que es en la nueva actualización del 2022. Si me permite, con la doctora Noemí, le hago llegar los links sí, son de acceso abierto. Le voy a enviar lo que sí tienen, bueno, imagino que usted domina el inglés, le voy a enviar la nueva actualización del modelo Prisma con la doctora Noemí, es un compromiso, igual si lo quieren compartir para los demás colegas, con toda confianza. Sí hubo una actualización, porque ahorita me hizo ruido que dijo usted 27 puntos, y son 23, ya se redujeron, y dentro de esos 23 viene la cantidad. Y ahí viene el otro punto, ¿no? Con el que se conecta con el que usted preguntó ahorita, la calidad de los documentos. En este caso se espera que al menos el 85% de los documentos que conforman el corpus de estudio sean trabajos de investigación que pasaron por procesos rigurosos de evaluación. Es decir, en este caso, preferentemente artículos científicos. Preferentemente, porque incluso también en el campo de los libros, ya también hay muchas casas editoriales
que ya no tienen o no gozan de un prestigio muy alto por ser muy críticos en sus evaluaciones. Preferentemente te piden que sean artículos científicos publicados en revistas de alto impacto. Eso es cierto, pero te dicen el 85% como mínimo. Es decir, tenemos un 15% de margen donde tú puedes agregar ponencias, puedes agregar tesis, siempre y cuando sean tesis de posgrado, principalmente o preferentemente de doctorado. Las maestrías sí, la licenciatura sí de plano, ¿no? Eso sí se obvia, porque se escucha muy feo, ¿no? Porque dicen que es tal cual producción científica gris, porque no hay una rigurosidad. La del nivel licenciatura o de pregrado no se consideran, ahora sí, se consideran los que tienen menos calidad científica. Preferentemente tienen que ser tesis de doctorado. Pero recuerda, hay esa relación 85-15. El 85 tiene que ser producción científica que tenga controles de calidad muy, muy específicos, y por otro lado, el 15% puede ser un tanto más flexible, pero sí tiene que ser en su mayoría, tiene que ser producción científica de reconocido prestigio, por así decirlo, mi estimado maestro. ¿Sale? No sé si me escuchó. Muchas gracias. Sí. No, al contrario. Tenemos más preguntas. ¿Las responde en este momento o las dejamos para cuando termine la exposición? Si gustan, vamos deteniendo esto para que yo también pueda avanzar. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Eso es muy bueno, eso nos agrada mucho. Pero si me permiten, podemos avanzar un poquito. Igual les preguntaba cuáles son o qué país creen ustedes que tiene el tercer lugar en Latinoamérica en temas o en términos, mejor dicho, de producción de conocimiento científico, ¿no? Yo les preguntaba, pero bueno, para aligerar o para seguir avanzando, en este caso les voy a decir cuáles son los países que tienen mayor producción de conocimiento científico en Latinoamérica. El tercer lugar lo ocupa Ecuador. Ecuador, hasta hace pocos años, era uno de los países que menos producción de conocimiento científico tenía en este caso. Sin embargo, pues al 2018, con base en este estudio que hace la OCDE, dice, no, tiene el tercer lugar. ¿Por qué? Porque dentro de su producción científica y tecnológica de alto impacto, produce 19.500 documentos con, ahí viene, ¿no? Porque ahí viene el punto, con la visibilidad, con el impacto, con la colaboración, con el liderazgo y excelencia necesarios para ser considerados relevantes a nivel internacional. Ocupa el tercer lugar Ecuador. ¿Quién ocupa el segundo lugar? El segundo lugar lo ocupa México. México ocupa el segundo lugar con un promedio de documentos científicos y tecnológicos publicados al año de 25,000 documentos científicos y tecnológicos publicados. Y en primer lugar, pues me imagino que se lo podrán tener una idea, es el país más grande de Latinoamérica, Brasil. Brasil tiene el primer lugar en Latinoamérica en producción de conocimiento científico por país, con 80,000 documentos al año publicados. Imagínense, del segundo lugar que somos nosotros con 25,000, llegar a los 80,000 documentos que produce Brasil es bastante difícil y complejo. ¿Les gustaría saber en qué lugar se encuentra el Perú, colegas, o mejor lo dejamos con los primeros 3 lugares? No, sí, me gustaría. Dígalo nomás. ¿Sí les gustaría? Dígalo. Dígalo. Hay que conocerlo. Mejor no. Mejor no. ¿Por qué hay que tener miedo? Les voy a decir. Dígalo, por favor. Tenemos que saber más, siga nomás, por favor. Vamos mejorando, doctor. Eso es todo. No, de hecho, sí. De hecho, cuidado, Ecuador. El Perú tiene el lugar número 5 a nivel Latinoamérica en producción de conocimiento científico al año 2018, con aproximadamente 12,500 documentos de esta calidad publicados al año.
¿Quién está en cuarto lugar? Está Cuba, con un promedio de 13.400 documentos al año. Quinto lugar el Perú, cuarto lugar Cuba, tercer lugar Ecuador, segundo lugar México y primer lugar Brasil. Es decir, el Perú ha avanzado muchísimo y la verdad, como país tiene todo mi reconocimiento en materia de inversión a la ciencia y a la tecnología. En México no podemos decir, porque sería una falta de respeto para mi país, decir que no se apoya a la ciencia y a la tecnología. Claro que sí se apoya. Sí se apoya. Lamentablemente, pues es una cuestión y no es de un partido político. En México es, a lo largo de la historia, ha sufrido recortes presupuestales de manera constante, a diferencia del Perú. En el Perú, en vez de que hayan recortes, hay incrementos. Si no mal recuerdo, pues yo tengo esa idea, y si no me corrigen, por favor, colegas, que las universidades nacionales del Perú tienen un fideicomiso o un apoyo directamente del canon minero. ¿No estoy en lo correcto, colegas? ¿O sí? Sí, correcto, profesor. ¿Sí? Por Ok. ejemplo, la Universidad Nacional de Callao tiene la renta de aduanas pesqueras solo para investigación. Ah, no, pues imagínense, no, ese es algo, sí, es cierto, ¿no? Dependiendo la región, ¿no? Del Perú, es los beneficios, ¿no? En este caso, pues las aduanas pesqueras, si no me recuerdo, en el caso de Arequipa es el canon minero, si no me recuerdo, también Lima está en la misma sintonía, ¿no? En este caso, colegas, ustedes tienen mucho aporte, y estoy muy seguro que para 2023 yo creo que llegan mínimo al cuarto lugar, si llegan, si no es que llegan al tercero, porque han avanzado muchísimo en materia de producción del conocimiento en estos niveles de impacto. Sin embargo, para llegar al segundo les va a costar un poquito, porque también México, por lo que he visto en los últimos reportes, ha incrementado su producción de conocimiento científico y tecnológico de alto impacto. Pero eso sí, vamos, mejor dicho, como países hermanados a la vanguardia. Sin embargo, estos datos se ven muy bonitos, ¿no? Decimos, es que el Perú ya está en quinto lugar, tiene aproximadamente 13.500 documentos al año, se escucha muy bonito, ¿no? México 25.000, Brasil 80.000, pero ¿qué significan estos datos, ¿no? Voy a tomar los dos casos del primer y segundo lugar, ¿no? ¿Qué significa el caso de Brasil y México? El primero, al 2017, colegas, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, en este caso, por sus siglas en portugués, CNPq, reportó un total, chequen este dato, colegas, de 84.000 investigadores y científicos en Brasil. Lo único malo es que esta cifra va en descenso, según los datos del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. No que es lo mismo. En el Perú, me corrigen, colegas, si estoy mal, es el CENESID. No, el CENESID es en Ecuador. ¿Cómo se llama el consejo? Concitec, ¿verdad? Concitec. Sí. Concitec, muchas gracias. Es la filial, muchas gracias, maestra. Es la filial de... Concitec. Muy amables, muy amables, colegas. El CONCITEC es la filial del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Brasil, o lo que nosotros llamamos CONACYT. Brasil, al año 2017, tenía 84.000 investigadores y científicos. Es decir, en promedio, tiene más o menos de 880 a 900 investigadores por cada millón de habitantes. Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy, muy bueno. Pero el caso de México, al 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que es la institución hermana del CONCITEC, reportó un total de 33.166 investigadores y científicos en México. Este número representa solamente el 39.48% en relación con Brasil. Sin embargo, colegas, a diferencia de Brasil, nuestra cifra va en aumento, es decir, se están formando nuevos bloques de investigadores, científicos y tecnólogos en México. En Brasil va en descenso. A este año, al 2022, colegas, hay más de 35.000 investigadores y científicos en México. Seguimos incrementando el número.
El problema es que a pesar de que estos datos son muy contrarios entre Brasil y México, hay comunes denominadores entre estos países, que son los punteros. ¿Cuáles son esos comunes denominadores? Lo primero es que cada vez se destinan menos recursos económicos dedicados, como les decía, a la ciencia y a la tecnología en ambos países. En México se sigue invirtiendo. Lamentablemente no hemos llegado a ese 1% de nuestro Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia y la tecnología. Estamos muy por debajo de ese 1%. En Brasil, al igual, también está muy por debajo de lo esperado. Y dos, la mayor parte de sus investigadores y científicos no se desempeñan en el campo educativo, es decir, no están siendo formados en las instituciones de educación superior. No se están formando nuevos bloques de investigadoras, de investigadores, de científicos y tecnólogos en nuestras universidades, colegas. Hay más investigadores que están formando en la iniciativa privada que en las instituciones de educación superior públicas de nuestros países, del Perú, de México. Y ahí decimos, bueno, ¿y por qué? Sin embargo, quiero darles otro dato. ¿Qué significan estos números? En realidad, ya vimos los 80,000 documentos del Brasil, 25,000 documentos de México que producen al año, o los 13,500 del Perú con su quinto lugar, que se publican también al año. ¿Pero qué significan? En términos crudos, ¿qué significan estos 80,000 documentos que se ven exageradamente demasiados, ¿no? Muchísimos documentos en un año de esta calidad? O los 25,000 de México. Pues bueno, ahí les va un dato, colegas. México produce a duras penas, o sea, casi rozando, producimos el 1% del conocimiento científico a nivel mundial. En eso se traducen esos 25,000 documentos científicos publicados al año. Producimos solamente el 1% del 100% del conocimiento científico a nivel mundial, solamente aportamos como México el 1%, y somos el segundo lugar en Latinoamérica. Bueno, y entonces, Brasil, pues Brasil no alcanza a producir ni el 3% del conocimiento científico a nivel mundial, y son 80,000 documentos. En este caso, el Perú, estaríamos hablando que produce en promedio el 0.60 al 0.70% del conocimiento científico a nivel mundial. ¿Qué significa esto, colegas? Tenemos un déficit muy grande de investigadores, investigadoras, científicos y tecnólogos que estén desarrollando conocimiento nuevo en nuestros países. Eso va en detrimento de la calidad de la educación superior que brindan nuestras instituciones de educación superior. Por ello, colegas, es que después, de todo de esta introducción, es que se menciona que si nosotros no hacemos algo para seguir conformando los grupos o los nuevos grupos, los nuevos bloques de investigadoras, de investigadores, científicos, tecnólogos en nuestras instituciones, este porcentaje, en vez de que incremente, va a ir en decremento. Y eso es un gran problema, colegas. En el año, en los 12 de este año, 2012, a partir del 2009 en adelante, dijeron, ¿qué se puede hacer? Porque tampoco vamos a decir que vamos a tener la varita mágica como docentes e investigadores en nuestras universidades y vamos a tocar a nuestros estudiantes y casi, tú te vas a convertir en investigador, tú vas a ser investigadora, tú vas a ser tecnóloga o tecnólogo. No se puede, no, es imposible. No existe esa varita mágica del deseo o del desarrollo del deseo, la inquietud por la investigación. Ahora menos, colegas. No solamente estamos peleando o estamos confrontados con la situación que ya a través de los años es una obviedad. Cada vez a nuestros jóvenes les interesa menos leer, menos escribir, menos debatir, menos discutir. Aunado a eso, que ya podemos decir que es una constante en los últimos años, no hay cierta apatía por parte de nuestros estudiantes. Claro, hay que asumir nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, en primero por el Estado, que no ha
tejido, no ha diseñado, implementado y evaluado políticas de ciencia y tecnología para la conformación de nuevos grupos de investigadores e investigadoras en nuestros países. Eso por un lado. Sin embargo, no es culpa del Estado, o no es la culpa total del Estado. También nosotros como docentes tenemos una parte de culpa y responsabilidad. Bueno, más que de culpa, no podemos hablar de culpas, sino de responsabilidades. Está mal el concepto culpas. No hay culpables, hay responsables. El Estado y la comunidad docente somos los responsables de crear esos nuevos bloques de investigadores e investigadores. En mi caso, yo tengo esa responsabilidad social en México, en mi país y sobre todo en mi Universidad Autónoma de Chiapas. Pues obviamente las amamos de corazón, ¿no? Yo amo mi universidad, como me imagino que muchos de ustedes llevan bien tatuado el escudo de sus universidades. En mi caso, pues así lo llevo. Y tengo un compromiso social de conformar los nuevos bloques que nos van a suceder en un futuro próximo a nosotros. Digo, yo no me siento viejo, pero tampoco sé que soy un jovencito. No, ya tengo 35 años de edad, ya estoy grande. ¿Qué voy a dejar a mi país? ¿Qué le voy a dejar a mi país si no estoy haciendo nada por conformar los nuevos bloques de investigadoras e investigadores? Claro, en mi caso, investigadores educativos. En el caso de cada uno de ustedes, colegas, pues investigadores en ingenierías, en turismo, en arquitectura, en ciencias sociales, en educación también, me imagino que hay, en muchos campos de estudio, ¿no? En física, en matemáticas, ciencias aplicadas, ciencias básicas, ciencias sociales, ciencias naturales. En todos los campos. Ajá, exactamente. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros, colegas? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí, en esa pregunta del qué estamos haciendo, es que evoluciona el concepto de investigación formativa, colegas. Cambia para bien la estructura del qué debemos hacer nosotros como docentes para empezar a atraer estos jóvenes que estamos trabajando en el día a día con ellos y con ellas, para que ir sembrando, aunque sea poco a poco, esa simiente, esa semillita, no digamos del gusto, por lo menos de la inquietud por la investigación. Pero para llegar a ese punto, debemos de estar conscientes que nosotros tenemos que desarrollar ciertas habilidades. No es fácil. A mí, siempre que hablo de investigación formativa, y me gusta tomar como ejemplo esto, que a mí me pasó, y es una buena analogía. Cuando yo tenía 8 años de edad, yo estaba en la educación primaria, me acuerdo mucho de una maestra, de mi maestra de educación, de segundo año de educación primaria, que nos decía a todos, incluso con esas palabras, ¿no? Peyorativas, ¿no? Nos decían, si no leen van a ser tontos, que es como un sinónimo de estúpidos, más o menos, digo, es una grosería, perdón de antemano, pero es solamente para ejemplificar lo que nos decía la maestra en su tiempo. Decía, si no leen, van a ser estúpidos toda su vida, van a ser criados, van a ser lacayos de alguien. Y pues tú, un niño de 8 años que recién estás empezando a abrir tu mente al mundo de las palabras, dices, bueno, ¿y por qué me dice eso mi maestra? Bueno, por lo menos yo me preguntaba, ¿no? Entonces voy a ser estúpido, voy a ser lacayo de alguien. Sin embargo, colegas, ¿saben qué pasaba? Esa maestra nunca la vimos jamás durante mis 6 años de educación primaria, jamás la vi con un libro en la mano. Y cuando nosotros teníamos educación física, ella se sentaba ahí al lado nuestro y se la pasaba viéndonos nada más, o echándose aire, ¿no? Con un abanico. O sea, tenía una hora libre, porque eran clases de 1 hora, tenía 1 hora libre y no leía, pero a nosotros nos decía que si no leíamos íbamos a ser tontos o estúpidos toda nuestra vida. Y ahí, después, conforme fui creciendo, dije, no le puedes exigir a alguien que lea si tú no lees, si tú no eres un ejemplo a seguir. ¿Con qué valor moral yo le voy a decir a mis estudiantes de mi universidad, oigan jóvenes, lean? Y jamás en la vida a mí me han visto con un libro en la mano o con ellos mismos criticando un texto.
Y no necesariamente tiene que ser un texto académico, un texto científico, pueden ser textos literarios. Pedro Flores Crespo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, un gran amigo mío, tiene una idea muy, muy interesante sobre cómo educa la cultura. Muchas veces nosotros nos alejamos como docentes de los campos literarios, del campo de las bellas artes, porque decimos, es que eso no me nutre en lo académico, ¿no? Decimos, sí me nutre en lo cultural, en lo espiritual, pero en lo académico no, y no es así. La cultura, en muchas ocasiones, según Flores Crespo, educa más que la propia academia, ¿no? La imaginación que tiene un literato, imagínense ustedes, tienen a un premio Nobel, Vargas Llosa, ¿no? Nosotros también tenemos, ¿no? A Octavio Paz. Las letras de estos hombres te permiten entender realidades sociales que no logramos entender desde la estructura tan rigurosa de la investigación científica, por ejemplo. Y ahí entra en juego todo esto de la investigación formativa. La investigación formativa, colegas, va más allá del campo meramente científico, va más allá de la producción del conocimiento, que obviamente están relacionados, por supuesto. Es una condición sine qua non entre ambas. Es decir, una no puede vivir sin la otra. La investigación científica no puede vivir sin la investigación formativa, pero la investigación formativa no puede existir la investigación científica. No son lo mismo, pero jamás se van a separar. Entonces, en este caso, colegas, desde esta perspectiva que les comentaba de la maestra que nos daba clases, que nos decía que íbamos a ser tontos toda nuestra vida, me quedó esta idea. No puedes enseñar o no puedes obligar a alguien a leer si tú no eres un ejemplo a seguir, si tú no lees. Y eso lo llevo al campo de la investigación formativa. No podemos enseñar el gusto, el placer, la inquietud por la investigación si nosotros no lo hemos vivido. Para desarrollar el enfoque de la investigación formativa, un primer requisito es que nosotros los docentes hayamos vivido y hayamos experimentado qué es la investigación, que nos apasione la investigación, que nos guste, que nos atraiga, que más que ser una jornada de trabajo, porque acá en México por lo menos así es, digo, a mí todavía no me corresponde ese tipo de privilegios, pero los docentes que acá se conocen como docentes de tiempo completo, o en el Perú, si no me recuerdo, son los docentes nombrados, ¿no? Que ya tienen su carga académica de tiempo completo, pueden tener una descarga hasta de 20 horas a la semana para hacer investigación. Yo no tengo ese privilegio, ¿no? Yo no soy docente de tiempo completo de mi universidad, no soy un docente nombrado, soy un docente por asignatura, ¿no? Es decir, estoy como contratado o algo así, ¿no? No sé si existe como que esa figura en las universidades del Perú, ¿no? En este caso, pues yo no tengo horas para realizar investigación, horas pagadas para realizar investigación. Si yo quiero realizar investigación, tengo que dedicar mi tiempo libre a la investigación. En este caso, colegas, eso es lo que debemos de entender. La investigación no es una actividad más de mi quehacer profesional. La investigación es un estilo de vida. Dicen muchos autores, ¿no? Y yo también lo sostengo y puedo decir que lo vivo. La investigación es eso, colegas, es un estilo de vida, lo dice Luis Arturo Rivas Tobar, ¿no? Por citar un ejemplo. Es un modo de vida en la cual ustedes ya han hecho investigación, y lo sé, ¿no? Por esas mismas inquietudes, ¿no? que tienen, como las que acaban de comentar, eso me demuestra que ustedes han estado inmersos en el campo de la investigación. Esa pasión que a nosotros nos da hacer una revisión de la literatura, empaparnos sobre un tema, es lo que nos va a permitir sustentar el enfoque o el modelo, porque en sí es un modelo, el modelo didáctico-pedagógico de la investigación formativa en nuestros contextos universitarios. ¿A qué voy? Antes de eso debemos de entender qué es la investigación. En este caso, debemos de entender
por investigación a este desarrollo de habilidades teóricas y prácticas que se van a accionar, no es decir, que las ponemos en práctica, que las ponemos en marcha para potencializar el conocimiento científico. Obviamente, lo que busca la investigación es desarrollar estas habilidades teóricas y prácticas para el beneficio del conocimiento científico en un campo de estudio determinado. Esto obviamente a partir de ciertos criterios, uno de ellos que es la búsqueda constante de los vacíos en ese campo de estudio. Por eso es muy importante la revisión sistemática de la literatura, colegas, y esto siempre lo digo. Lo dicen, ya, ¿para qué nos sirve? A veces mis estudiantes de licenciatura dicen, ya, Alan, ¿para qué nos sirve el estado del arte? Solamente estar viendo lo que otros han hecho, eso no nos sirve de nada. Y le digo, ¿cómo no va a servir de nada? Por supuesto, y eso me imagino que todos nosotros que estamos acá lo sabemos. Un estado del arte tiene una sola finalidad, y esa finalidad es el 70, si no es que el 80% de la confiabilidad y validez de un trabajo de investigación. Es encontrar cuáles son los hallazgos más importantes, las conclusiones más importantes, cuáles son las corrientes teóricas que sustentan ese campo de estudio, cuáles son las corrientes metodológicas que sustentan ese trabajo de investigación, pero sobre todo, cuáles son los vacíos que existen en ese campo de estudio, es decir, lo que no se ha investigado. Eso es importante, porque sí, pareciera ser que nosotros estamos buscando lo que ya han investigado otros, sí, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar los vacíos existentes en ese campo de estudio. Si nosotros logramos encontrar un vacío, ahí nosotros ya tenemos el 70% de nuestro trabajo de investigación, porque nos vamos a enfocar a llenar ese vacío. Y ahí es donde nuestro trabajo toma relevancia, pertinencia y relevancia, pertinencia y eficacia. Son 3 elementos fundamentales de un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque nos van a permitir contribuir al campo del conocimiento científico. Por eso la investigación es fundamental, porque busca llenar estos vacíos existentes en el campo de estudio en el que yo trabajo, teniendo como fin último la verdad. ¿No? Eso es como que un elemento fundamental en este sentido. No sé, doctora Noemí, ¿sí está usted por acá? Sí, doctor. ¿Habría la posibilidad de que nos demos unos 5 minutitos para descansar un tantito la garganta y continuar? Sí, doctor, muy bien. Hay que hacer una pausa activa de 5 minutitos. Hacemos... Perfecto. 15 minutos. Bueno, y usted... No, 15 está bien. De 10 a 15 minutitos, bueno, 10 minutos. 10 minutitos, ya, 10 minutitos. Volvemos. 15 está bien. Perfecto, ok, ahorita nos vemos, muchas gracias. Y regresamos. Gracias. 10 minutos, colegas, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.